¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo y con tu auditorio como siempre. Igualmente, Marisa. Bueno, pues, ¿qué me dices de dónde estamos parados? Mira, creo que todos estamos de pronto cansados, de pronto entre tantos términos técnicos bastante confundidos, bastante alarmados. La opinión pública, no sin razón, ha levantado la mano y nos ha dicho, oigan, está pasando algo importante en el país, pero de pronto entre tanta terminología, entre tanto pánico, se nos olvida entender lo que está pasando. Quisiera yo aportar una analogía que me parece fresca, que me parece que arroja claridad sobre lo que nos está pasando. Y pienso en la construcción de una casa, porque al final del día estamos en eso, en la construcción de un nuevo poder judicial, uno de nuestros tres poderes de la Unión. Y lo pienso así. Los planos de construcción de la casa son innovadores, nunca los hemos visto antes, vaya, salvo en experimentos aislados, en Bolivia con muy malos resultados, en estados de los Estados Unidos, y por tanto creo que ni yo ni ningún otro jurista responsable podría aventurarse a decir que esto nos va a funcionar. Lo que sí puedo decir de cierto es que la casa en la que veníamos viviendo se nos estaba cayendo y a muy pocos de nosotros nos estaba guareciendo, a muy pocos de nosotros nos protegía de la lluvia, del sol, y que adentro de esa estructura vivía una clase política en su mayoría, porque toda generalización es aberrante, en su mayoría era corrupta y estaba enquistada en un poder que sentía muy seguro. Siguiendo con esta analogía de la casa, diría que los materiales no me gustan en lo personal, que entre aquellos que aportaron los materiales se encuentre lo peor de la clase política, y son los Yunes, esta familia que aportó el voto 86 en la Cámara de Senadores el pasado martes para la aprobación del decreto de reforma, unos delincuentes históricamente confrontados con Andrés Manuel López Obrador, llenos de órdenes de aprehensión, tanto Yunes Márquez como su padre Yunes Linares, el hermano, la esposa. Tampoco soy ingenua, entiendo que así es la política, pero también entiendo que cada vez que veamos un espectáculo de política tan desagradable nos toca denunciarlo. Y sobre todo, cada vez que lo haga aquel que nos dijo que no somos iguales. También, hablando de los materiales de la casa, no podemos obviar que dentro de ellos, dentro de los que aportaron los ladrillos, hay otros 35 millones de votantes a los que se les prometió el paquete, se les prometió la casa tal como se está construyendo. Y ahora, para dar un poco de optimismo, de esperanza, que es en donde yo lo encuentro, siguiendo con la analogía de la casa, Carmen, me quiero referir al arquitecto de la obra. Ese es el que a mí me aporta un poco de paz. En términos de los artículos transitorios de la reforma, las elecciones a juzgadores en el 2025 y en el 2027 van a estar regulados por tres mecanismos. Primero, por los acuerdos que emitirá el INE. El INE se va a reunir, su Consejo General, 7 días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgue el decreto de reforma. El Consejo General del INE se reunirá y empezarán a acordar los reglamentos, los documentos, los lineamientos que aplicarán a ambas elecciones. Primero la extraordinaria del 2025. Y si algo sabe hacer el INE es dar certeza a nuestras elecciones, y creo que nadie de tu auditorio desconfiaría de él. El segundo elemento que va a normar estas elecciones va a ser la convocatoria del Senado de la República, que se va a emitir un mes después de que se promulgue el decreto de la reforma. Atentos a esa convocatoria. Ahí se deberán especificar los requisitos de cada uno de los puestos que se va a renovar en 2025. Tampoco que nos vayamos con esta generalidad de que los requisitos van a ser tan vagos como los que quedaron en el texto constitucional. Se van a especificar, o deberían especificarse más, en la convocatoria emitida por el Senado. Y por último y más importante, por la legislación secundaria, que en términos de los transitorios se tiene que emitir 90 días después del decreto promulgatorio de la reforma. Esta legislación secundaria, dice los transitorios, que la va a emitir el Congreso de la Unión. Lo cierto es que sabemos que quien la está trabajando es el equipo de Claudia Sheinbaum. No es coincidencia que la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado es su virtual consejera jurídica, Ernestina Godoy. Entonces, lo que a mí me da paz
respecto a la ejecución de estos planos, digamos, inciertos, porque lo son, serán eso, y así con esa gravedad hay que tomarlo, un experimento sobre el funcionamiento del Poder Judicial, los ejecutará quizá la mejor arquitecta que conocemos hasta ahora en la vida pública, que es Claudia Sheinbaum, que la conocemos por su meticulosidad y por la rigurosidad en la ejecución de los planes. Bueno, pues estamos también a la espera de que haya leyes secundarias, ¿cierto? Porque está la reforma constitucional como se conoce y se ha debatido y tiene todo esto que tú acabas de decir. Y bueno, pues además de la convocatoria, pues vamos a ver cómo se procesa esta parte fundamental para instrumentar la reforma, para reglamentar lo que hay que reglamentar, y ahí el Congreso pues tiene un papel fundamental para hacer la legislación secundaria de todo esto. Tenemos que esperar a que exista la legislación secundaria, que de nuevo es un plazo muy corto el que tiene 90 días, pero dentro de ello deberemos ver que se modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque nuestro país no conoce de elecciones respecto a candidatos que no tengan detrás partidos políticos, no conoce elecciones de candidatos que no tengan detrás campañas. Hay que modificar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, hay que revisar cómo se van a fiscalizar a los candidatos, crear el reglamento del Tribunal de Disciplina Judicial, crear un reglamento para la designación de juzgadores, crear disposiciones transitorias para cada uno de los procesos jurisdiccionales que van a quedar pendientes, qué va a pasar con ellos, porque cada uno es de una naturaleza diversa y requiere que responda a plazos y características diversas. No es lo mismo un juicio civil, un juicio mercantil, uno familiar, uno de comercio, uno penal, sobre todo los que están en curso y que se verán afectados por la elección, o incluso aquellos penales que van a tener que repetirse ante el nuevo juez, crear un reglamento para el tribunal, para la designación y remoción de juzgadores. Entonces, como tú bien dices, en la legislación secundaria vamos a tener que estar prestando particular atención, y en tanto eso es emitido, los transitorios señalan que será aplicable las disposiciones constitucionales y las electorales que tenemos vigentes. Bueno, pues eso está por verse, todo es lo que estaremos al pendiente, como bien dices, una mirada muy abierta para ver qué tipo de cosas se van desarrollando de esta parte de una reforma constitucional. Y déjame detenerte, propongo, Vanessa, en lo que yo estaba comentando antes de que entraras, que tiene que ver con el anuncio que hace el PAN. No sé si alguien más va a buscar la manera de impugnar la reforma ante la Corte. ¿Quiénes serían los entes? Tendría que haber una minoría suficiente del Congreso, me imagino que igual que la otra, 43 votos, supongo, ¿no? Que en este caso pues ya no los tienen, o no sabemos si se puede construir de otra manera, pero 43 votos supongo que se requieren para que desde el Congreso se pudiera pedir algún tipo de acción desde la Corte, como ha ocurrido en otros momentos. Recordamos casos estelares como la ley Televisa, por ejemplo, ¿no? Que se tumbó gracias a que desde el Congreso mismo se impugnó una legislación tan abusiva como aquella. Pero bueno, tiempo después tenemos otros casos, y en este momento te pregunto, abogada, ¿qué circunstancia tendría que darse? ¿Quiénes son los entes acreditados o con la condición legal para poder impugnar lo que ha sido aprobado y lo que va a promulgar el presidente y publicar en el Diario Oficial de la Federación en cualquier momento, muy probablemente para dar el grito de independencia, quien lo dijera? Dime tú qué elementos legales están aquí en juego. Quienes se encuentran legitimados para iniciar una acción de inconstitucionalidad, en términos llanos legales, es el 33% de la Cámara de Diputados o 33% de la Cámara de Senadores, que eso en Cámara de Senadores, considerando que son 128, da 42.24, entonces aplicando la misma regla que le aplicábamos a Morena para obtener su mayoría calificada, serían efectivamente 43 senadores, pero hay otros sujetos legitimados para iniciar este tipo de acciones. Por ejemplo, el 22% de los integrantes de las legislaturas de los estados o los partidos políticos con registro nacional o estatal. Aquí la discusión de fondo es un poco más interesante que quién puede iniciar estas acciones. Es si la Corte se encuentra legitimada para analizar una reforma constitucional en términos de fondo y de forma.
En términos de fondo, y esto se ha venido discutiendo en nuestro sistema legal desde tiempos de la nacionalización de la banca por ahí de 1982, en la que Ramón Sánchez Medal, catedrático, litigante, comenzó un procedimiento para que se declarara inconstitucional una reforma constitucional, y la Corte resolvió con absoluta claridad que la Corte no puede revisar la constitucionalidad, valga la redundancia, de una reforma constitucional porque ellos no son electos democráticamente. Ellos estarían actuando como poder constituyente cuando revisan una reforma constitucional. Y la propia Constitución, en su artículo 135, señala pues con claridad prístina que las reformas a la Constitución se realizan por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y las legislaturas estatales. Algo similar nos ha venido sucediendo desde 2001 respecto a la revisión de la forma, porque he estado escuchando también en medios que se señala que se va a impugnar no propiamente la reforma constitucional, sino la forma a través de la cual se llegó, por la rapidez con la cual los estados están acordando pues darle el sí. Por la rapidez y también por... Dame un segundo. Ya resuelto. Tengo un segundo, perdón que te interrumpa. Ahorita si quieres termina la idea, pero perdón que te interrumpa. Es que efectivamente se puede impugnar el tema de la rapidez, la velocidad del rayo con la que se está aprobando el asunto, pero también se puso en duda, por ejemplo, el quórum. ¿Te acuerdas que particularmente MC, Ivonne Ortega, planteó que no se había mantenido legalmente el quórum porque estaban en sede alterna, y entonces existe también este señalamiento de que habrían estado algunas personas que no eran diputados en esa fase del proceso y que el quórum legal pues se cuestiona también ahí. Entonces tiene que ver con la rapidez, tiene que ver con el quórum, con algunas otras cuestiones que podrían alegar los que impugnen ante la Suprema Corte. Esa es un poco la panorámica, ¿no? Claro, uno puede encontrar tantas fallas procedimentales como requisitos de forma existen en el procedimiento reformador de la Constitución. Lo de las suspensiones, bueno, también es un tema, ¿no? Las suspensiones de varios jueces, que también será un tema para ver qué tipo de efecto tiene. No cumplir. Correcto. Todos esos elementos seguramente serán expuestos en la mesa por parte de la oposición para este análisis, pero independientemente de que sea uno, sean tres y sean fundados o no en nuestra opinión, lo cierto es que la Corte ya ha dicho en varios criterios previos que ellos no se pueden meter con reformas constitucionales ni por la forma ni por el fondo. Ellos han emitido criterios en donde señalan que las reformas constitucionales son, y lo cito, son mandatos inmunes a cualquier tipo de control judicial. Esto no quiere decir que la Corte no pueda apartarse de estos criterios que ha emitido en el pasado. Podría hacerlo, sería extraño, y sobre todo tendríamos que preguntarnos si hoy cuentan con la legitimidad para poder apartarse de sus propios criterios. Creo que es algo que puede hacer un poder con un buen nivel de discusión y con mucha legitimidad social de la que hoy carecen. Bueno, aquí hay un tema importante también que tiene que ver con esto que dices. Al final de cuentas, más allá de la opinión o valoración que cada quien tenga de los ministros actuales de la Corte, más allá de eso, independientemente de nombres y apellidos, lo que sí hay un asunto extraordinario, inédito, es que 8 ministros de 11 se han manifestado en contra de la reforma a través de un paro. O sea, han suspendido incluso actividades, han reiterado esta suspensión de actividades, han dicho que no las urgentes, pero están en esta circunstancia que ha dado pie, incluso lo platicamos la vez pasada, a que las otras 3 ministras en minoría hayan abierto en un texto publicado la posibilidad de que haya juicio político contra ellos, y que incluso citaron el Código Penal contra los 8 ministros, viniendo esto de las otras 3 ministras. Así que tenemos un cóctel tremendo, pero aquí al final de cuentas tenemos una situación muy compleja en donde el Poder Judicial o parte del Poder Judicial o quienes encabezan el Poder Judicial se han manifestado públicamente en contra del contenido de esta reforma, y si eventualmente llegara, bueno, no, apunta a que llegará a ellos estas impugnaciones que se están ya perfilando, si llegara a darse el caso de que entran en el fondo de la discusión de la reforma, pues entraríamos ahí en un asunto de que ya se pronunciaron previamente respecto a la materia que van a resolver, en contra de, y otras a favor de. Si se queda en la parte procedimental, sería una discusión de otro tipo, ¿cierto?
viendo muy bien uno de los elementos adicionales a los criterios que ya ha establecido la Corte en el pasado. Y por cierto, esta misma Corte, hay integrantes de este Poder Judicial que ya han señalado en el pasado que no pueden meterse con la forma. Entonces, no solo estarían yendo en contra de criterios de la Corte, sino respecto a criterios personales. Y otro elemento que tú ves es el claro conflicto de interés. No solo porque ya manifestaron su posición pública respecto al análisis a realizar, lo sustantivo, sino porque son juez y parte. Entonces, parece que entre más le rascamos, más encontramos criterios para la imposibilidad de que ellos sean los últimos diques en contra de la reforma. ¿Y qué dice Vanessa Romero que tendría que suceder para resolver este entuerto? No, a mí me parece que es asunto terminado. No existe un poder, en mi criterio, en términos jurídicos, no existe un poder por encima del poder reformador de la Constitución. Y si bien todo proceso legislativo tiene fallas, este proceso legislativo tiene muchos aspectos criticables, no me parece que haya fallas sustanciales que ameriten una discusión pública que haga que la Corte cambie los criterios sustanciales que ha mantenido en el pasado reciente. ¿Tendría que ocurrir, según lo que nos estás diciendo, que la Corte dijera no admito las impugnaciones que se me hagan por tratarse de una reforma constitucional? No, creo que ¿O qué escenarios verías para un poco aterrizar esto? En justicia, con lo que ha sucedido en el pasado es la admisión del procedimiento y que en consonancia con los criterios previos y con todas estas imposibilidades de solución personal de ellos, en términos estrictamente personales, pues rechacen la inconstitucionalidad de la reforma. Bueno, pues vaya momento que nos toca vivir, Vanessa Romero. Ayer yo empujé a Alfredo Figueroa, que está en este espacio, como sabes, los miércoles, y le decía, ¿qué palabra usarías? Déjame te reto también para cerrar esta conversación. ¿Qué palabra usarías en tu reflexión, en tu pensamiento, que describa el momento que estamos viviendo? Sé que es una cosa bastante mala cosa de mi parte, porque es muy rápido lo que te pregunto, pero es una necesidad de ir definiendo el momento que vivimos. Desde luego es histórico. De la perspectiva que cada quien tenga, la opinión que cada quien tenga o análisis que cada quien tenga, lo único que no hay duda es que es histórico, que se está marcando un punto de quiebre en la vida republicana de México. ¿Hacia dónde va? Cada quien que dé su punto de vista y su análisis. Déjame despedir, Vanessa Romero, agradeciéndote muchísimo que estés aquí como siempre. ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo lo calificarías? Sí, si tuviera que pensar en palabras, diría que es experimental, que es innovador y que esta palabra que utilizaría Andrés Manuel López Obrador, que es transformador. Pero fíjate qué fuerte, experimental. Así eso suena muy rudo, ¿eh? No experimental, pues sí, es que ¿y se puede experimentar con la República? O podemos quedarnos con la casa que se nos cae a pedazos. ¿Y por qué no hacemos una casa que esté bien y a gusto de un consenso mayor? Claro, la cosa es que nadie en muchos años presentó nuevos planos ni ideas de materiales nuevos. Entonces parece que lo que no nos gusta es el arquitecto o el quien hizo los planos o quien los va a llevar a cabo, pero no se había presentado un plan. Estoy de acuerdo, a ver, estoy de acuerdo que yo lo he dicho por acá, si algún mérito tiene esta reforma impulsada por López Obrador es que se ha discutido y se está discutiendo ampliamente de algo que sin la menor duda se tiene que corregir. El gran tema es si se va a corregir con esto o se va a empeorar o va a mejorar y ya cada quien opinará al respecto. Pero bueno, déjame cerrar entonces con esta parte respecto a las prisas, a las velocidades y a las tardanzas también, porque ya al 11:45 vimos que la ministra de la Suprema Corte de Justicia pues emitió un pronunciamiento y una propuesta con 66 puntos, si no me equivoco. Dime tú qué piensas de esta parte de la historia. Yo me analicé punto a punto la propuesta que emite tardíamente la ministra Norma Piña. Efectivamente cuenta con 66 propuestas, 56 son en materias como seguridad, armas de fuego, desaparecidos, fiscalías, o sea, no tocan el Poder Judicial. De las 10 que sí tocan el Poder Judicial, ninguna toca la Corte, ninguna toca de forma mayor el Poder Judicial Federal, le echa el muertito a los poderes judiciales locales.
y todas con palabras muy, voy a decir, progresistas. Habla de evaluar, de duplicar esfuerzos, de capacitar, de sensibilizar, pero no tiene una propuesta real. Lo que parece confirmar el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador, no solo no había una voluntad reformista en ese Poder Judicial, sino tampoco tienen un diagnóstico claro. Yo concluyo respecto a la ministra Piña, que fue una pésima jugadora política y fue una gran aliada del presidente López Obrador sin quererlo, con su complicidad y con su torpeza política. Pues Vanessa Romero, gracias como siempre por estar aquí. Seguiremos hablando y buenos días. Buenos días, gracias, Carmen. Gracias para ti, gracias y buenos días.